pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Bien, como se ha estado avisando desde hace ya varias semanas, en la tarde de hoy nosotros estaremos evaluando tanto a Manauri Chávez como a nuestro hermano Alexis Rodríguez, con el propósito de discernir si es la voluntad de Cristo que ambos sirvan oficialmente en esta iglesia como pastor y diácono respectivamente. Ahora, es importante aclarar que esta no es una mera elección como la que tuvimos recientemente en nuestro país para elegir a nuestros gobernantes civiles, porque los pastores y los diáconos no son elegidos por el voto popular. Así que, hermanos, hay una enorme diferencia entre lo que hicimos el 19 de mayo pasado a lo que vamos a hacer como iglesia en el día de hoy. Porque es Dios el que llama y capacita a los hombres que Él quiere que le sirvan en sus iglesias locales, en ambos oficios, como pastores y como diáconos. Si ustedes recuerdan, en Mateo capítulo 9 dice que Cristo estaba viendo las multitudes y que sus entrañas se conmovían al verlos desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Y mis hermanos, ¿cuál fue la recomendación de Cristo a sus discípulos? Rogad al Señor de la mies para que Él envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Eso ha sido así durante los 2000 años de historia de la iglesia. La mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Qué debemos hacer tú y yo? Debemos rogar al Señor de la mies para que Él envíe obreros a su mies. Los pastores no hacemos pastores. La iglesia no hace pastores. Es el Padre quien envía obreros a su mies. Y sabemos que es el Padre porque allí está el Hijo diciendo a sus discípulos: rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora, en Hechos capítulo 20, versículo 28, Pablo llama a un grupo de pastores que se encuentran ministrando en la ciudad de Éfeso. ¿Y qué les dice Pablo? Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Mis hermanos, ¿quién es el que coloca pastores? Obispo, pastores es exactamente lo mismo en la Biblia. ¿Quién es el que coloca pastores en su iglesia? Dice Pablo en Hechos 20, 28, el Espíritu Santo. Pero luego vamos a Efesios capítulo 4 y Pablo nos dice allí que nuestro Señor Jesucristo es un guerrero victorioso que, aunque muere en debilidad, venció al diablo, al pecado, al mundo, y subiendo a lo alto, cuando asciende a los cielos, lleva cautiva la cautividad y da dones a los hombres. ¿Y eso qué significa? Bueno, que a través de la victoria aplastante que Cristo llevó a cabo sobre los poderes del mal, Él ha libertado a una multitud de cautivos que antes eran cautivos de Satanás. Ahora son sus cautivos, ahora son sus siervos, ahora son su posesión.
Y de esos cautivos que Cristo libertó, dice Pablo, ahora ese guerrero victorioso reparte el botín con su iglesia. ¿Y cuál es ese botín? Dice, bueno, él, de esos que él libertó, dio a su iglesia a unos para que sean apóstoles. ¿Hay apóstoles en el día de hoy? Sí, en la Biblia. Dice Pablo en Efesios 2 que él está construyendo su iglesia sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Cuando una persona clama hoy que es un apóstol nuevo de Jesucristo, ya tú sabes que es un falso maestro. Los apóstoles están en la Biblia, pero él también dio evangelistas, él también dio pastores y maestros. El mismo Cristo dio pastores y maestros. Así que, hermanos, si ustedes se dieron cuenta, en Mateo capítulo 9, ¿quién es el Señor de la mies que envía obreros a su mies? Es el Padre. En Hechos capítulo 20, ¿quién es el que pone pastores en su iglesia? El Espíritu Santo. Y en Efesios capítulo 4, ¿quién es el que da esos regalos a su iglesia? Es Cristo. Así que las tres personas de la Trinidad actúan conjuntamente para darle a su iglesia los hombres que deben cuidarla, supervisarla, guiarla, alimentarla, etcétera, etcétera. Así que, mis hermanos, es Dios el que llama y capacita a los hombres para que sirvan en estos oficios, pero es la iglesia la que los reconoce. Es la iglesia. Recuerden en Hechos 6 cómo los apóstoles le dijeron a la congregación: buscad entre vosotros. Entonces, por fin, es Dios quien da pastores. ¿Es la iglesia la que los reconoce? ¿Cuál de las dos? Sí, las dos al mismo tiempo. Es Dios el que da pastores, el Dios el que da diáconos, pero es la iglesia la que los reconoce. Y Él nos ha dejado en su palabra algunos principios generales que nos ayudan a discernir quiénes son los hombres a los que Él está llamando. Y esa es la razón por la que estamos trayendo estas enseñanzas en la mañana de hoy. Mis hermanos, ¿cómo puede la iglesia identificar a los hombres que Cristo les está regalando para servir como pastores y como diáconos? Bueno, obviamente no es mi intención exponer en detalle estos dos pasajes de 1 Timoteo y Tito que leímos hace un momento, sino más bien vamos a extraer de ellos tres enseñanzas generales sobre el llamado al ministerio y su reconocimiento de parte de la iglesia. Y aunque estaremos enfocando mayormente, principalmente el ministerio pastoral, de una forma u otra vamos a abarcar ambos oficios. Bueno, lo primero que vemos aquí es que el hombre llamado al ministerio posee un anhelo desinteresado por cuidar la iglesia del Señor. Lo primero que vemos aquí es que el hombre llamado por Cristo al ministerio posee un anhelo desinteresado por servir, por cuidar a la iglesia del Señor. Vean una vez más capítulo 3 de 1 Timoteo versículo 1. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. La palabra aspirar significa literalmente extenderse hacia algo, hacer el esfuerzo por obtener algo que deseamos. Es por eso que la Reina Valera del 60 lo traduce como anhelar, el que anhela obispado. El estudiante que anhela llegar a ser profesional tiene que esforzarse para lograr esa meta. El atleta que anhela ganar una competencia tiene que entrenarse para competir adecuadamente. Lo que Pablo está diciendo aquí es que los que tienen esa aspiración, ese anhelo por el obispado, buena obra desean hacer. Y debo aclarar otra vez, porque aquí hay muchos hermanos
nuevos en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, que en el Nuevo Testamento se usan de manera indistintas el término obispo, pastor, anciano para referirse al mismo oficio. Simplemente está viendo a la misma persona desde diferentes ángulos. La palabra obispo, que a nuestra mente, ¿verdad?, trae la idea de un individuo vestido con una ropa extraña y que sirve en la Iglesia Católica Romana, en realidad lo que significa es supervisor. Mis hermanos, ¿cuántos obispos tiene Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo? Tiene 7, sus 7 pastores, porque pastor, obispo, anciano señalan exactamente el mismo oficio. Así que Pablo está hablando aquí de aquel que anhela servirle a Cristo y a su iglesia en el ministerio pastoral. Y él dice que los que tienen esa aspiración, los que tienen ese anhelo, buena obra desea hacer. O sea, este individuo no anhela tener un puesto de autoridad. Este individuo no anhela que le llamen pastor, y mucho menos que le rindan reverencia o pleitesía. Lo que él anhela es supervisar, alimentar, guiar, edificar la iglesia del Señor. Y lo mismo podemos decir de aquel que anhela ser diácono. La palabra diácono lo que significa literalmente es un servidor. Noten lo que dice el versículo 10, que también estos, los diáconos, sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. El ministerio diaconal es un ministerio de servicio. Entonces, ¿a qué anhela el diácono? Anhela servir en este ministerio a su iglesia. En el caso de nuestros hermanos Manauri y Alexis, a nosotros nos consta que ambos tienen ese anhelo. Ambos han demostrado en el tiempo que anhelan servir a su iglesia porque lo han estado haciendo por años. Ahora bien, a pesar de que ese anhelo es trascendental, importante, imprescindible, no es suficiente. ¿Qué dice Pablo en el versículo 2? Un obispo, pues, debe ser irreprensible. Me gusta mucho más como lo traduce la Reina Valera del 60. Dice: el que anhela el obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, todo lo que dice el texto bíblico. Mis hermanos, no es suficiente que un individuo anhele ser pastor, no es suficiente que un individuo anhele ser diácono. Pablo nos está enseñando aquí que ese llamamiento debe ser confirmado por otros. Por otros. Y es muy simple. ¿Qué dice el texto de nuevo? Es necesario que el obispo sea. La pregunta es, ¿y quién evalúa eso? O sea, debe ser la persona que diga: yo soy esa persona, yo soy marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, pedador, apto para enseñar. ¿Quién evalúa eso? Obviamente no puede ser el individuo, porque no somos objetivos evaluándonos a nosotros mismos. Yo recuerdo cuando yo era nuevo creyente, y desde que yo me convertí, yo deseaba servir al Señor en el ministerio pastoral, pero yo estaba absolutamente convencido de que Dios no me había llamado al ministerio pastoral. Si me preguntan por qué, yo no tenía en ese momento la luz que tengo ahora, y estaba evaluando el ministerio de una manera equivocada. Y yo recuerdo que una persona de más años que yo en la fe me dijo un día: Sugel, ¿tú alguna vez has pensado en dedicarte a tiempo completo al ministerio pastoral? Y yo le respondí: yo he deseado eso desde el día que me convertí, pero yo estoy completamente seguro que Dios no me ha dado la capacidad de ser pastor. Y esta persona me dijo: yo creo que estás equivocado y yo creo que tú debes considerar seriamente este asunto. Ahora, lo que empezó a partir de ese momento fue algo terrible para mí, porque yo creía que esa decisión estaba completamente en mis manos. O sea, que yo como individuo tenía solo que tomar una decisión, yo y Dios,
si yo debía dejar mi carrera y irme a un seminario y comenzar a prepararme para ser pastor. Y ustedes no se pueden imaginar la carga, el peso que eso pone en los hombros de una persona, sobre todo si es un muchacho de 18 años. Yo hubiera querido entender ahora que eso no dependía solo de mi anhelo, sino que también debía haber una evaluación. Alguien debía evaluar mi vida y ayudarme a discernir la voluntad del Señor en ese sentido. La pregunta es, ¿y quiénes son los que deben evaluar estas cualidades que Pablo menciona en 1 Timoteo 3 y Tito 1? Bueno, en primer lugar, los pastores de esa persona. Los pastores deben ser los primeros, son los más idóneos para examinar a todos aquellos que anhelan servir a Cristo en el ministerio pastoral. Es por eso que más adelante en 1 Timoteo 5:22, Pablo va a decirle a Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Timoteo tenía una responsabilidad de evaluar al hombre sobre el cual él iba a imponer sus manos para que sirva en la iglesia como pastor. Así que mis hermanos, los primeros que deben evaluar a una persona que anhela servir a Cristo, ya sea como pastor, como diácono, somos nosotros los pastores. ¿Y qué hacemos los pastores? Bueno, en primer lugar, hablamos con las esposas de nuestros hermanos. Y por supuesto, ustedes tienen que entender que ya nosotros hemos pasado por todo este proceso que les estoy describiendo. Nosotros hablamos con la esposa de Manauri, nosotros hablamos con la esposa de Alexis. Al mismo tiempo, si tienen hijos adultos, como es el caso de nuestro hermano Alexis, también hablamos con sus hijos, hablamos con los amigos cercanos que tienen en la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros queremos saber si ellos están viendo lo que nosotros estamos viendo, si esta persona realmente a los ojos de ellos que lo conocen cumplen con este perfil que Pablo nos está dibujando en 1 Timoteo 3 y Tito 1. Y si todo parece indicar que es así, entonces nosotros comenzamos a trabajar con ellos intencionalmente, asignándoles labores, en el caso de Manauri, labores pastorales, en el caso de Alexis, labores diaconales, que trabajen cerca tanto del equipo pastoral como del equipo diaconal. De hecho, quiero que ustedes sepan que nuestros hermanos tienen ya 2 años trabajando cerca de los pastores, trabajando cerca de los diáconos, porque nosotros queremos ver inclusive cómo ellos se desenvuelven como parte de un equipo. ¿Ven? Y cuando todo eso se ha hecho, entonces nosotros venimos delante de la iglesia. Y le pedimos a la iglesia que comiencen a orar por estos hermanos, que incluso se acerquen a ellos si tienen alguna pregunta o hasta si tienen alguna objeción. O sea, si ustedes tienen alguna objeción, acérquense a ellos libremente. Y si no lo pueden resolver con ellos, acérquense a nosotros. Pero, mis hermanos, la idea es que la iglesia sepa que nosotros estamos evaluando a estos hombres para el ministerio pastoral y para el ministerio diaconal. Y ya nosotros hemos hecho todo eso. Luego de un tiempo prudente, si no hay ninguna objeción, nosotros pasamos a lo que vamos a hacer en la tarde de hoy. Nos vamos a reunir como iglesia, y si tú nunca has estado en una reunión de este tipo en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, déjame explicarte lo que va a suceder aquí. Nosotros le vamos a pedir primero a nuestro hermano Alexis y a su familia directa, es decir, a su esposa, a sus hijos, hermanos si los tienen aquí, que salgan del salón, porque nosotros vamos a ir a través de todas las cualificaciones que se mencionan en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 hasta el 13 acerca de los diáconos. Y hermanos de la iglesia que conocen bien a nuestro hermano Alexis se van a levantar y van a dar testimonio positivo, obviamente porque lo negativo se trató en privado, acerca de nuestros hermanos. Y luego el hermano Manauri y su esposa Rocío van a salir juntamente con sus hijos del salón, y vamos a hacer exactamente lo mismo yendo a través de 1 Timoteo 3
y Tito 1. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, mis hermanos, porque es posible que en una iglesia tan grande como la nuestra pueda haber personas que no conozcan de manera tan cercana a nuestro hermano Alexis, o que no conozcan de manera tan cercana a nuestro hermano Manauri, o que no conozcan algún área en particular de su vida. Yo no sé si nuestros hermanos son hospitalarios. Bueno, como tú no lo sabes, tú vas a escuchar el testimonio colectivo de la iglesia, y sobre ese testimonio colectivo tú vas a poder votar con una limpia conciencia. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que este no es un proceso que nosotros llevamos a la ligera? Nosotros queremos discernir si nuestros hermanos son regalos de Cristo para servir en este ministerio como pastor o como diácono. Así que, ¿qué hemos visto hasta aquí? En primer lugar, que todo hombre llamado al ministerio anhela desinteresadamente cuidar y servir en la iglesia del Señor. En segundo lugar, hemos visto que ese llamado debe ser evaluado por otros. O sea, no es suficiente, como yo me encontré esta semana pasada, fui a hacer una diligencia a uno de los centros comerciales de aquí, y no sabía, era Corpus Christi, así que algunas tiendas abrían tarde, y mientras yo estaba allí parado esperando que abrieran el establecimiento donde yo iba, se me acercó un joven que yo veía de hace rato que me estaba mirando, y me identificó, se me acercó, se me presentó y me dijo: pastor, yo quiero hacerle una pregunta. Yo quiero saber, porque yo sé que Dios me ha llamado al ministerio, pero yo quiero saber esto, esto y esto. Y yo le pregunté: ¿cómo tú sabes que Dios te ha llamado al ministerio? Y tristemente, como ocurre muchas veces, la persona dice que tuvo una visión, que tuvo una revelación. Miren, mis hermanos, esto no es algo místico. Y yo le decía a este joven: mira, yo no te conozco, no quiero matar tu anhelo, pero déjame decirte algo: el que tú entres a servir a Cristo en su iglesia, eso no depende solo de ti. Eso depende de tus pastores y eso depende de tu iglesia, que tienen que evaluar el qué. Eso nos lleva a nuestro tercer encabezado, y es que el llamamiento de un hombre se evidenciará primariamente, no únicamente, pero sí primariamente a través de su carácter. A través de su carácter. Y no es que no debamos tomar en cuenta sus dones, mis hermanos, pero si ustedes estuvieron atentos a la lista de 1 Timoteo 3 y Tito 1, es evidente que el carácter de un hombre es primordial. El carácter de un hombre. Y es extremadamente importante que esto sea enfatizado, porque la tendencia del corazón humano es a fijarse en los que tienen más talentos, es a fijarse en los que tienen más capacidades o en los que tienen una personalidad más carismática o atractiva. Pero, mis hermanos, esto no es un asunto de talentos naturales, esto no es un asunto de personalidad. Es el perfil que Pablo nos presenta en 1 Timoteo 3 y Tito 1, donde vemos el carácter de un hombre piadoso. Vean una vez más el versículo 2. Un obispo debe ser, pues, irreprochable. La Reina Valera dice irreprochable